Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kala Hack y me llaman Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como te diste cuenta, esta va a ser la lectura semanal de cada signo zodiacal. Como ustedes bien saben, y si siguen mi canal, se han dado cuenta de que yo utilizo lo que son las cartas para utilizarlo de forma de sanación, de terapia, ir hacia el subconsciente y trabajar lo que se llaman las sombras. Eso lo hago así porque yo lo aplico en mí y he visto muchísimos los resultados, entonces nada, voy a compartirlo. Si bien el tarot también se puede utilizar de forma predictiva porque a través de la energía que se va percibiendo y el comportamiento de las personas, puede uno saber más o menos cómo van los tiros, por así decirlo, o sea, qué es lo que va a suceder. A mí me gusta más es ondear en la sanación porque el tarot y el oráculo es como decir, toma el momento, la energía y la plasma. Pero eso no es que sí o sí va a suceder así, tampoco. O sea, aquí te puede salir algo y si tú no trabajas para que se dé, si es algo bueno, no se va a dar. Si es algo malo, también puede cambiarse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de creer que sí o sí por arte de magia va a suceder lo que sale en el tarot porque salieron en las cartas, ¿ok? Hay que poner de nuestra parte. Dicho esto, a continuación les voy a enseñar los mazos que voy a estar utilizando. Besito. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando para la lectura de esta semana son así un poco, no sombríos, pero sí van más hacia ver en el inconsciente que tenemos como que reservado, como que guardado, que es lo que tenemos que ir trabajando. Muy bien. Entonces tenemos el Deep Dark and Danger de Steffi Di Marco. Ella nos muestra una especie de sombra que tenemos que trabajar. El Star Dragons. Me encantan mis dragoncitos. The Wisdom of Avalon. Ese es para estar en la misma dinámica. Mi hermoso tarot rúnico que me lo regaló mi sobrina, que me pasó algo comiquísimo. Yo grabé el unboxing, todo espectacular, de los últimos mazos. Y cuando lo fue a subir el video aquí al canal, estaba sin movimiento la imagen, me quedé así, congelada. Media hora hablando, así congelada. Empezando Mercurio retrógrado, entonces no lo subí. Y el tarot de viceversa. Esos van a ser los mazos que voy a estar utilizando en esta semana. Así que si acaba de ir la luz. Bueno, no importa. Seguimos aquí. Un besito. Ok, mi querido Escorpio. Estas son tus carticas de oráculo. Vamos a colocar por acá los mazos de tarot que lo voy a estar utilizando ahora. Y vamos a ver aquí cómo vamos con la energía. Recuerda que esta es una lectura general. Si te resuena chévere, lo tomo, y si no, simplemente déjalo ir. Uy, mira Cali, pero qué poderosa, qué colorido, qué hermosa. Wow, miren las calaveras aquí. Muy de ustedes cuando se molestan. Pero si te das cuenta que dice amor, love. Mira, esta energía de Cali es bien interesante porque esta nos está hablando de que, y aquí está en la oscuridad, ¿ok? Está en la parte más oscura del subconsciente. Ustedes saben muy bien que amor no significa nada más que todo sea bonito, que todo sea color de rosa. Hay a veces que necesitamos ponerle límites a las personas que amamos porque va a ser un bien mayor para largo plazo. Es como que estás en una energía de que le estás colocando los puntos sobre las i a las personas que más quieres a tu alrededor, a las que más amas, que te rodean, que forman parte de ti. Si estás viendo que algo no está saliendo como debería o que esa persona está equivocada, errada en algo, se lo vas a decir sí o sí. Y porque si no lo amara, si no te importara, simplemente dejara que continuara su vida.
pero ahorita estás bien con esa energía. Puede ser, aunque esto es atemporal, ¿ok? En el momento que escuchas esta lectura, es el momento indicado. Pero en este momento en que yo estoy grabando, estamos apenas en el segundo día del último Mercurio retrógrado del 2023. Bien. Entonces está bien power, y eso lo que te está haciendo es como una especie de revolución hacia adentro en tus sentimientos, y estás cortando cabeza, como dice. Estás poniendo cada quien en su lugar, y lo estás haciendo porque simplemente lo amas. O están con su actitud, puede ser que vayan a dañar algo que tú amas muchísimo, o a alguien que tú amas muchísimo, y no lo vas a permitir. Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí. Mira, te hablan de retorno. Going with the flow es que continúa con la corriente o avanza con la corriente. Esta carta le salió a Cáncer. Entonces, te aconsejo que veas Cáncer porque el mensaje fue bien, bien potente. ¿Okay? O puede ser que tú tengas Cáncer en tu carta. Recurso. Miren, lleva su banderín. Ay, no. Estas cartas las amo. Uy, déjenme ver qué más. Mire, la reina. A Cáncer le salió justamente el rey. Y es la lectura que grabé antes que esta. No, ve a Cáncer, ve a Cáncer. Tenemos la reina y tenemos el ciervo. Gentileza, diplomacia, y la reina habla sobre la fertilidad, la mujer, o sea, la energía o el poder femenino, la sexualidad y las relaciones de amistades. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí, mi querido Escorpio? Esta sensación de que, vamos a ponerla un poquito más acá para ya tenerla, esa sensación que tienes de que quieres cortar cabeza, de que, ay, ¿por qué hizo esto? Yo le dije que no lo hiciera, porque... Eso se da, porque bueno, estás en este movimiento, pero deja que las cosas fluyan. Deja que las cosas fluyan, utiliza todos los recursos que tú tengas, pero no te estreses por eso, ¿ok? No te expreses con eso. De hecho, aquí el ciervo te está diciendo que vayas con cautela. Ustedes no han visto un ciervo caminando, así que van pasito a pasito, con cautela, pendiente de sus alrededores. Bueno, así más o menos tienes que andar. Aunque quieres ir como Cali aquí, no, un torbellino de fuego destruyendo todo y broma, poniendo a cada quien en su lugar. Ahorita te están diciendo aquí que ándale suave, so. Y la energía de la reina es como que, mira, de hecho ella está escuchando esta música, le están sirviendo y ella está como contemplando de frente. Entonces, ok que tú quieras decir todo, pero ahorita, en esta época, en Mercurio retrógrado, es mejor estar así, observar, disfrutar de lo que realmente te gusta. ¿Ven? Que te sirvan para qué, para entonces después tú ver con mucha gentileza cómo decirle las cosas a las personas para tu crecimiento. O sea, tú tienes muchos recursos que puedes utilizar para ayudar a los demás, muchísimos, así como para ayudarte a ti mismo. Pero vamos a darle con calma, ¿ok? Mi querido Escorpio, vamos a ver qué te quieren decir aquí los maestros a través del tarot. Ando mona porque este me lo regaló mi sobrina. Mira, una reina. Y Cali, una reina, una diosa. Ay, me gusta. Vamos a ver qué más. Voy a sacar las 7 cartas primero, o sea, me faltarían 6, para después darte una lectura más completa, ¿ok? Vamos a pedir unas carticas más, por favor. Voy a ir colocándola. Ok. Esta me está diciendo, agárrame. Ay, qué bello. Ay. Yo te dije a ti que fueras
a Cáncer, ¿verdad? Sí, llégate, como dice. llégate, de verdad, no te vas a arrepentir si te llega. Vamos a ver qué quedó debajo de las cartas, de la baraja. Ay, no. Qué lindo, qué lindo. Mire, mi querido Escorpio. Deja que la energía femenina haga su trabajo. Bien. La energía femenina, no importa si eres hombre o mujer, ¿ok? Aquí estamos hablando de energía. La energía femenina es una energía que apapacha, que contiene, que ama. Es una energía fértil, da proyectos, o sea, da luz, da vida. Muy bien. Aquí te están hablando de que si tú comienzas a poner límite o le dices a las personas tal cual como son, con gentileza, es como que realmente van a poder conectar ellos con esa parte maternal, con esa energía maternal, que muchas veces lo necesitamos. ¿Ok? Aquí hablan sobre una energía muy poderosa de la reina de pentáculos, que es de sabia, que protege, que tiene, que posee, tanto emocionalmente como económicamente hablando. Espero que el ruido no se escuche tanto porque es tan terrible el día de hoy. Y esto también va a traer como consecuencia que se acerquen a ti personas que estén vibrando en la misma onda que tú. Porque tú amas mucho. Lo que pasa es que a veces eres demasiado volátil. Pareciera más que eres como un signo de aire que de agua. Pero bueno, las emociones nos llevan a eso. Es dejar atrás esos sentimientos, esa rabia que te puede ocasionar algún tipo de peligro. Es preferible que, como que dicen en Venezuela, mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Ok? Todo este cambio es como darte cuenta de las luchas que has tenido y dejar atrás eso, soltarlo y comenzar de nuevo. Comenzar mucho más segura, teniendo conocimiento. Te están diciendo, mira, sí, acciona. Es una oportunidad maravillosa que te están dando y te va a llenar de muchas emociones, o sea, vas a ser mucho más amorosito de lo que ya eres. Las emociones van a estar a flor de piel, pero eso te va a permitir celebrar la vida, te va a permitir celebrar cada triunfo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vas a aprender a fluir. Es como que esas emociones van a ser así en un río que fluya, cristalino, que va corriendo, que no se le queda nada emposado. Que tener unos sentimientos ahí todo emposado, ahí todo podrito. Aunque, si te pones a dar cuenta, esta es como un agua estancada, pero mira unas flores de lotos aquí espectaculares. Eso significa que vas a resurgir, aunque sea después de haber tenido esos sentimientos, esas emociones. ¿Ok? Vamos a ver qué más te quieren decir los guías y maestros, mi querido Escorpio, con respecto a esta situación. Ay, no. Ay, la Guerta. A mí me encanta. Tanto es así que me puse a ver nuevamente la serie de los vikingos. Ay, me tiene emocionada de más. Ok, 2 carticas más. Wow. Una más, ya se volteó. Ok. Y queda debajo del mazo 4 de espadas. Muy bien, mi querido Scorpio. ¿Te has tomado tu tiempo? O si no te lo has tomado, pido que te lo tomes. Tómate tu tiempo. Bien, tómate tu tiempo para calmar esas emociones, para poder pensar muy bien las cosas, no desde la parte visceral, que sería muy cáliz, así, muy caótico todo, sino desde la parte de la presencia de la reina. Mira, ve, de que una reina, otra reina.
Esta, aunque no es reina, para mí es una reina completamente sentada ahí en ese trono que pudo dominar a ese oso. De hecho, lo tiene ahí protegiéndose y con todas las no, esto está hermosísimo. Es como que tiene todo lo que ella quiso, lo tiene, porque ella puso sus límites. Por aquí nadie se le va a acercar. Y ella está con esto es sabiduría. Esto es poder ver en la oscuridad, inclusive las cosas, ¿ok? Hay un cierre de ciclo, se acaba ese cierre de ciclo del sentirte desprotegido, de sentirte que te hicieron daño, que nadie te cuida, que nadie te protege. En este momento que vas a estar aquí, vas a comenzar a recuperarte, a sanar esas heridas que han estado presentes. Este momento lo necesitas. Yo te estoy diciendo, yo estoy echando es como un cuento. Tú te tienes que ver en qué parte del cuento tú estás todavía, ¿ok? Recuerden que es una lectura general, pero si estás en esta parte de que vas a comenzar a meditar, a quedarte quieto, aprovecha eso y sana tus heridas. Sana tus heridas y acciona. Mira, ve, 2 haces. Es una oportunidad que te están brindando increíble. Increíble. Es como que, mira, toma, protégete y acciona de una vez lo que tengas que accionar. ¿Para qué? Para que puedas tomar en sí la decisión de cuál es lo que quieres para ti. ¿Ok? Es como un nuevo ser que emerge de ti. Es como que vamos a ofrecer lo que tengo para dar. Siempre lo has hecho, pero lo vas a hacer desde otro punto de vista. Vamos a ver qué más te quieren decir aquí los guías y maestros que no has visto. Pero uy. Mira, mi querida Scorpio. Ok. Es verdad que muchas veces nosotros tenemos como... No es así que es miedo, es algo parecido, pero no es miedo como tal. Es como... Estás receloso de invertir algo. Puede ser tiempo, puede ser emociones, puede ser dinero. Pero yo siento que como que ahorita estás así como que, mira, ve acá, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a sentar y voy a esperar que esa mente mía que está dando vuelta, vuelta y vuelta se calme. Se calme. Los maestros quieren que te diga lo siguiente o que veas lo siguiente. Este laberinto donde puedas estar ahorita divagando en tu mente, qué hago, qué no hago, en tus sentimientos y eso, es un laberinto que es como para poder seguir evolucionando, ¿sabes? Como para que no te distraigas, aunque sientas que puedas estar perdido muchas veces, no lo está. Recuerda que hay un cierre de ciclo aquí importante y estás accionando. Entonces es como que los maestros te digan, mira, tienes oportunidades en la mano. O sea, tienes oportunidades aquí en el momento en que salgas de aquí, de donde te colocaste, para tratar de buscar la mejor solución, tratar de buscar los límites. Bien, tienes esos recursos a tu disposición. Tienes esos recursos a tu disposición. Aquí, recuerden que yo leo de forma intuitiva. Nada de lo que yo estoy diciendo tiene que ver directamente con la carta. ¿Ok? Por si acaso sabes algo de tarot, dice, bueno, pero este está como loquita. Eso no significa el 4 de oro. Yo leo de manera intuitiva. Entonces, aquí lo que yo siento es que los maestros quieren que yo te diga de que tienes más recursos a tu disposición. Solo tienes que terminar de salir de ese laberinto en el cual te sumergiste, tratando de buscar respuestas. Bien. Es algo aquí,
yo siento que en esto que te está pasando, lo más recomendable es como que te sientes y te aquietes. Te quietes. Mira, te salió esta que me habla como de meditar sobre las emociones, quédate quietico allá, por allá. Te sale la reina, está sentada de frente. Te sale esta reina que está sentada de frente. Te sale este rey que está sentado como de ladito. Pero yo siento que es como que está viendo todo el proceso por el cual tú pasaste. Cuando estés aquí, tú vas a decir, wow, yo solté las cargas, me siento orgulloso porque bajé, dejé las armas, cerré el ciclo. Supe que era lo que yo quería realmente porque tenía esa claridad y pude accionar. Y ahora tengo todos estos recursos, o sea, esto. Y ahora este también te sale de frente, viéndote con unas columnas. O sea, siéntate, recupérate, ¿bien? Pero mientras lo hace, ve sacando tus recursos, déjate llevar por el movimiento, por el río, por el viento, por lo que sea. Pero sí lo vas a lograr, mi querido Jorge, lo vas a lograr y va a ser tremendo este cambio. Ah, bueno, y aquí esta también está sentada. Va a ser tremendo el cambio que vas a tener. Muy bien. Bueno, mi querido Scorpio, lo voy a dejar hasta aquí, no te voy a atiborrar más. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te invito por favor a que te suscribas, le dé like, pon corazoncito, comenta. Eso impulsa al canal, me ayuda muchísimo a mí a seguir, ¿sabes? A llegar a más personas inclusive que puedan necesitar, que nada más necesiten escuchar, aunque sea una partecita de este video para que le haga clic todo lo demás. Recuerda que yo soy Kala Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras lecturas que voy a estar subiendo al canal. Ok, nos vemos, besitos, bye, va con amor.